dado a mí, pero al mismo tiempo, nosotros debemos honrar a nuestros pastores todos los días, pero una vez al año por lo menos sacan para honrar al hombre y la mujer de Dios. La Biblia dice que es algo bíblico, debemos honrar a aquellos que están en autoridad, aquellos que son pastores y ministros sobre nosotros. Como dijo el pastor, yo pastoreé por un poco más de 20 años en 2 diferentes iglesias, primero como pastor principal y otro como pastor asociado. Yo entiendo el ministerio, ha sido mi llamado desde la edad de 14 años, y amo el ministerio, respeto el ministerio, es un llamado tan bonito. Pastor, si usted me da la oportunidad, no sé típicamente a qué hora salen, pero quiero ser sensible a lo que se hace normalmente. ¿Salen típicamente el culto termina a qué hora, pastor? ¿A las 4? ¿Está bien? Okay. Yo no hablo más de 2 horas en eso. just kidding. Me gustaría hablar hoy, me gustaría mezclar dos mensajes que yo tengo. Y el primero, pero lo haré en corto tiempo, se lo prometo. Solamente que usted va a notar un breakup en el thought, halfway through. Y quiero explicar al tema lo que eso va a hacer, porque quiero honrar al pastor, pero al mismo tiempo también quiero traer palabra, no que al honrar al pastor traemos palabras que le hablo a usted. Me imagino que cosas que yo voy a decir acerca del pastor, del oficio del pastor, va a ministrar a su vida también. Pero también siento que tenemos que traer una palabra para aquel que está sentado en la banca, que a lo mejor pueda llevar a su casa y usar esta semana. ¿Tiene sentido en eso, pastor? ¿Me da permiso? Okay, gracias. Cuando se habla acerca de un pastor, obviamente en Jeremías, como se acaba de decir, Jeremías, si puedo buscar aquí, 3:15, dice que el Señor le dará un pastor de acuerdo al corazón. Entonces, si podemos ir ahí rápido, me gustaría, yo sé que lo leímos ahorita, pero es parte de lo que iba a usar hoy. Jeremías 3:15. Les daré los gobernantes que a mí me agradan, y ellos los gobernarán a ustedes con sabiduría y entendimiento. Un pastor de acuerdo al corazón de Dios. La pregunta entonces tiene que ser hecha: ¿qué es un pastor de acuerdo al corazón de Dios? Un pastor, si buscamos la definición de lo que es un pastor en el diccionario, es definido como un ministro cristiano o un sacerdote o un líder de una congregación. Pero acuerdo a la palabra de Dios, un pastor es un shepherd, alguien que cuida las ovejas. Es uno que dirige el pueblo de Dios, uno que dirige a la iglesia. Un pastor es uno que oversees, que cuida, que dirige, que guía, que protege, que enseña, que entrena, que aconseja, que predica, que ora. Él da de comer a la iglesia en comida espiritual, que es la palabra de Dios. Eso es un pastor, en parte. Cuando hablamos acerca de tener ser un pastor de acuerdo al corazón de Dios, quiero decir desde el principio que la lista que voy a dar en este día es una lista de lo que sería una persona perfecta. Sabemos que ningún hombre o mujer es perfecto. Y solo quiero que salgan de aquí diciendo: pero pastor, aquí de las 15 cosas aquí le faltan al pastor 3. O no, a lo mejor no es tan bueno en esas 3, o lo que sea. Yo quiero que sean justos y sean misericordiosos, porque es igual de mal el tener una lista, usted como esposo, y decirle: mira, la mujer perfecta es de esta manera. Una mujer, cuando llega a la casa ya la comida está hecha, los niños están bañados. O sea, nadie existe así. Tenemos lo que anhelamos que sea, o lo que debe ser, pero
también entendemos que somos hombres y mujeres imperfectos y que no vamos a tener todas las cualidades en perfección, obviamente. Entonces es solamente lo que la palabra de Dios dice. Hay unos que son más fuertes en una área que otros, de acuerdo al don que Dios le ha dado a ellos, ¿sí? Entonces, pastor, digo eso porque no quiero que después los hermanos de la iglesia digan, pero aquí le faltan algunas cosas, porque yo sé que cuando yo era pastor me faltaban muchas de estas cosas en mi vida, porque algunas de ellas están siendo desarrolladas también en la vida de la persona. Amén. Por favor, mantengan ese contexto en lo que voy a enseñar en este día acerca de estas listas. Primeramente, y esa sí que no hay duda en esta, es que un ministro, de acuerdo al corazón de Dios, es una persona que ha sido llamada por Dios. Tiene que haber un llamado. Una persona no se declara pastor, tiene que ser un llamado directamente de Dios, reconocido por otras personas. Por eso es la importancia de la licenciatura como pastor hasta la ordenación, porque la ordenación le está diciendo a otros que otros líderes espirituales lo reconocen a ellos como pastores, como líderes espirituales. Es muy importante, porque el que alguien diga, pues yo soy pastor, pero nadie le sigue, no quiere decir que ellos son pastores. Hay un reconocimiento que ocurre porque alguien ve el llamado en la vida de esas personas. Y eso lo vemos en el libro de 2 Timoteo 1, capítulo 8, dice lo siguiente, 1 Timoteo 1. Y para hablar tiempo, está bien si lo leo en inglés y lo traduzco, porque está bien, porque si no lo estoy buscando aquí me toma mucho tiempo. Dice, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the world began. So es un llamado, es un santo llamado que viene directamente de Dios para el ministerio. Segunda de Timoteo 1, versículo 8, si está tomando notas y está ahí. So, primeramente, un ministro es llamado de Dios. Segundo, es escogido por Dios. Juan capítulo 15, versículo 16, dice, you have not chosen me, but I have chosen you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give to you. Ustedes no me han escogido a mí, pero yo los he escogido a ustedes para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. And whatsoever you ask of the Father in my name, I may give to you. Lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo les daré. So, primeramente, otra vez, un pastor es llamado por Dios y es escogido por Dios. El llamado es importante, pero hay una distinción entre un llamado y ser escogido por Dios. Porque Dios puede llamar a una persona a diferentes ministerios, pero lo escoge específicamente para algo específico en ese ministerio. Escogido de Dios. Tercero es ungido por Dios, anointed by God. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, take heed therefore unto yourselves and to all of the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which he hath purchased in his own blood. Hemos sido ungidos para poder darle de comer al pueblo de Dios. La unción del Señor es importante que esté en la vida del pastor. So, otra vez, es escogido por Dios, es llamado por Dios, escogido por Dios, es ungido por Dios. Cuarto, es enviado por Dios, sent by God. Romanos 10, 13 al 15 dice, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So, ellos fueron enviados por el Señor. Obviamente estaban en Florida un tiempo y cuando llegaron aquí, ustedes ya escucharon
el trayectorio de su vida y lo que hicieron. Estuvieron con el pastor allá en Marietta. Incluso ese pastor era el pastor de mi esposa en Long Island. Cuando estaba entonces allí estuvieron y fueron enviados por Dios a este lugar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que de todos los pastores que estaban allá, la iglesia votó por ellos, pero fue Dios dirigiendo la iglesia que fue recibido. Dios dirige los pasos nuestros, aún en cosas así. Son enviados por Dios, lo dice Romanos. Son dados a la iglesia por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, "And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints." Dice que él dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para perfeccionar a los santos, for the work of the ministry, para el trabajo del ministerio, for the edifying of the body, para la edificación del cuerpo de Cristo, till we have all come to the unity of faith, para que lleguemos a la unidad de la fe, and of the knowledge of the Son of God, y el conocimiento del Hijo de Dios, unto a perfect man, a ser un hombre perfecto, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, para que lleguemos a la llenura de Cristo Jesús. ¿Sabían ustedes que sus pastores son un regalo a ustedes? Y es bonito que ustedes los honren, porque Dios los ha dado a ustedes para poder madurarlo en su camino cristiano. Una persona, yo cuando primero vine a Cristo a la edad de 13 años y recibí el llamado a los 14 años, fue mi pastor de jóvenes y después mi pastor principal, el pastor general, que me tomó por la mano y vio el llamado que Dios tenía en mí y sabía que tenía que invertir de su vida en mí. Y wow, qué bonito que alguien tomó el tiempo para poder desarrollarme. Y después, no solamente desarrollar los talentos y las habilidades que habían en mí a una temprana edad, a la edad de 13, 14 años, como estaba diciendo ayer en el tiempo de los líderes, me puso, y lo primero que yo hice en la iglesia es que yo iba y limpiaba los baños en los viernes por la noche. El grupo de jóvenes era los viernes por la noche a las 7 y yo llegaba, mi mamá me llevaba a la iglesia a las 5:30, 6 y yo limpiaba los baños para que cuando la gente viniera, los jóvenes vinieran a la iglesia esa noche, los baños estuviesen limpios. Yo no sabía qué más hacer, yo no sabía que yo tenía el regalo, el don de enseñar, todavía no sabía. Yo no creía que yo creía que yo no tenía nada que ofrecer. Me crié en un hogar que no era en sí cristiano, era religioso, pero no protestante, no cristiano. Y amaba a Dios, pero nunca me había dado mi vida sin la edad de 13 años. Yo creía que la única cosa los únicos que tenían talento eran los músicos de la iglesia y el que predicaba solamente. Y eso si usted ve el cristianismo de esa manera, está bien limitado la manera que se lo está viendo, porque Dios le ha dado a esta iglesia todos los dones y los regalos que esta iglesia necesita en este momento, ahorita mismo. Y lo que es triste es que cuando alguien dice, bueno, yo no tengo nada que ofrecer, y se mantiene sin hacer nada, no crece. Entonces, aún créalo o no, al yo ser obediente en algo simple como limpiar el baño, que todo el mundo puede hacer, Dios vio la sinceridad mía y el deseo de Dios simplemente servir a Dios en cualquier capacidad. Y servir a Dios en esa manera. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Es que otros, cuando tú empiezas a hacer lo que nadie más quiere hacer, otros empiezan a verte a ti como un líder. Es la verdad. Entonces otros que vieron a mí, mira ese muchacho tan joven viniendo a la iglesia haciendo esto, vamos a darle una oportunidad de hacer algo más. Entonces ya no tenía que limpiar los baños, otra persona empezó a hacerlo y yo empecé a ayudar a hacer ujier en la iglesia. Y después de un año y medio, cuando el que era el ujier principal, estoy hablando de los jóvenes, no de la iglesia, no del culto de los domingos, pero los jóvenes, tenía su propia estructura, muy estructurada, muy bien. El líder de los ujieres en el grupo de jóvenes se iba a ir al colegio, a la universidad, ya se graduaba, se iba, y me dijeron, a ti todavía te falta aquí un año y medio antes que te gradúe, ¿quieres tomar ser el ujier principal? Era no solamente recoger el dinero, pero
después de eso tenía que contar el dinero y ponerlo en una bolsa y ponerlo en la caja fuerte de la iglesia para ser entonces certificado el próximo día perdón, el domingo por la tesorera de la iglesia, exactamente. Y dije, wow, qué privilegio que me confíen a mí ahora con el dinero de la iglesia. Eso fui de limpiar baños, me confiaron con el dinero de la iglesia, de lo que entraba. Wow, increíble. Y de ahí, entonces, aún en ese tiempo, sabían que ya lo que me faltaba eran como 1 año y medio, 2 años antes que me graduara. Ya tenía llamado de Dios para ir. Y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a poner como asistente maestro de los Royal Rangers. Y empecé como asistente maestro los miércoles de los niños. Y vieron que, wow, este muchacho tiene aptitud. No, y créanme, que el enseñar a aquellos que son maestros, el enseñar es un arte. Y esa arte se desarrolla, y mientras más tú lo haces y aprendes y te expones a diferentes maneras de enseñar, tú aprendes. Aunque no, eso no es perfección, pero lo que usted ve aquí, la enseñanza que recibieron en él hoy, eso no era lo que estaba a la edad de 14, 15, 16 años. Créame, era un desastre. Pero alguien vio algo en mí y dijo, vamos a invertir en ese joven. Un pastor, como dije, es un regalo a la iglesia, porque él y ella, su esposa, los pastores, están aquí para desarrollarlos a usted como alguien a mí me desarrolló a temprana edad. No solamente los jóvenes, pero también los adultos que están aquí. Porque hay personas que a lo mejor están aquí y continúan haciendo lo mismo todo el tiempo, over and over again. Como dijimos ayer, Einstein dijo que la definición de insanidad es cuando tú continúas haciendo lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados. Y la pregunta, y es parte de la otra parte de la predicación que tengo, que he titulado Dios persigue a los frustrados. Dios persigue a los frustrados. Y eso tiene que ver con cuando Pedro estaba pescando. Y estaba frustrado porque había estado pescando toda la noche y no había pescado nada. Y se regresa a la playa bien frustrado, y ahí Jesús lo ve. Hay personas que hoy en día posiblemente están aquí frustrados. Y el pastor está tratando de dirigirlos. Está tratando de darle a dirección bíblica para que usted cambie, porque si cambia su manera de pensar, cambiará su manera de vivir. Y lo que ocurre es que muchas veces venimos a la iglesia, venimos a un altar como ese, como yo lo hice años atrás, doy mi vida al Señor Jesucristo, pero mi vida no cambia. Mis actitudes no cambian. No crezco espiritualmente, me quedo espiritualmente como un bebé, aunque soy adulto. Y reacciono a las cosas como a lo mejor yo vi que mis padres reaccionaban a ciertas cosas. Y a lo mejor la manera y el modelo que yo vi en mis padres, especialmente en mi vida, no fue el mejor. ¿Sí? Entonces yo tengo que cambiar la manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos eso? Por medio de la palabra de Dios, y por medio de hombres y mujeres como los pastores que nos dirigen, por medio de la predicación, por medio del estudio bíblico. Posiblemente a lo mejor inscribirse al instituto bíblico y aprender más a un nivel más profundo. Es importante. Todo eso tiene que ver con que Dios le ha dado a ustedes ese regalo. Sus pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Y he explicado en mi propia vida cómo mis pastores fueron un regalo para mí, y yo soy en parte la persona que soy hoy. No que es, como dije, no es perfección, porque nadie somos perfectos, pero wow, lo que Dios ha hecho en mí y en mi matrimonio, en mi vida. Si usted, no tengo tiempo para contarle mis testimonios, pero si usted supiera, es un milagro de Dios. Y eso comenzó porque yo reconocí a temprana edad que los hombres de Dios, sus pastores, son regalos a la iglesia, y que si yo lo escucho su consejo y la dirección de ellos, seré bendecido. Amén. Espero que usted reconozca eso y que pueda decir, wow, a lo mejor la pregunta que le hago es, el plan tuyo, ¿cómo está funcionando? You know? A veces se pregunta eso en inglés y dice, and how's that working out for you? Right? I don't mean you, but you know, how's that working out for you? It's a good question. What you're doing, how you're living your life, how is it working out for you? La manera que tú estás viviendo, lo que estás haciendo en tu vida, ¿cómo está funcionando? O a lo mejor no está funcionando. Y esa es la pregunta que tenemos que ser brutalmente honestos con sí mismo. Ser honestos, ser sincero con sí mismo. Señor, háblame,
porque yo quiero crecer en ti, no quiero quedarme un bebé espiritual. Número 6, perdón. Es un hombre de oración, un hombre o una mujer de oración. No solamente por sí mismo o su familia y su iglesia, pero Mateo 26:41 dice, watch and pray that ye enter not into temptation, for the spirit is indeed willing, but the flesh is weak. So, los pastores oramos constantemente. Yo me recuerdo cuando yo era pastor, yo conocía a la mayor parte de los miembros de la iglesia. Bueno, conocía a todos, pero estoy hablando de que yo conocía las flaquezas, porque ellos habían venido a mí, había tenido consejería. A veces cuando era una situación un poquito más pesada, yo le decía a ellos, me gustaría ayudarte, pero la situación que estás atravesando está más allá de mi conocimiento o mi experiencia para poder ayudarte, y yo quiero que tú seas ayudado o ayudada. Te voy a referir a un consejero cristiano, a otra persona que te ayude, porque la verdad, lo que estás atravesando está más allá de como se dice en inglés, beyond my pay grade. Entonces lo refería a otra persona, pero yo entendí. Entonces yo, como pastor, esas cosas me cargaban a mí, nos cargan, ¿verdad, pastores? Nos cargan, y nosotros tenemos la preocupación no solamente de nuestra propia familia, pero también tenemos la preocupación de los miembros de la iglesia. Oh Señor, mira el matrimonio de tal y tal, mira a sus hijos, Señor, que están batallando con X situación. Y esas cosas nos cargan, pero es parte del pastorado. Debemos sentir esa carga. El ser un buen pastor es vivir una vida de gozo y la fortaleza de Cristo, el gozo del Señor que nos fortalece, y eso todo es real y verdadero. Pero también hay parte también del pastorado que uno vive una vida de carga, diciendo, Señor, yo cargo esta carga como tú cargas esta carga, Señor Jesucristo, por nosotros. Y esa carga nos lleva a orar, porque la única manera que yo siento un alivio es cuando yo oro y Dios dice, yo voy a tomar, estoy escuchándote y yo me voy a encargar. Y después, cuando vemos la respuesta a esas oraciones, qué bendición, y nos regocijamos honesta y sinceramente con cada uno de los miembros cuando eso ocurre, cuando la familia es bendecida, cuando recibes ese trabajo que hemos estado orando, cuando el matrimonio se está restaurando, cuando hay más amor entre la familia. Qué bonito, qué contestación a la oración. Entonces, es un hombre, una mujer de oración. Número 7, es un hombre, una mujer que estudia la palabra de Dios. Es una persona que según Timoteo 2:15 dice, study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Es importante que un ministro, un pastor, y yo sé que esos hombres, ese hombre y mujer, Dios lo hace, sea una persona que son estudiados en la palabra, que estudian la palabra, que aman la palabra de Dios, porque es lo que predicamos. Pero que también conozcamos dividir la palabra de Dios, entenderla para poder explicarla. Porque típicamente la palabra de Dios se puede leer y a cualquier persona la puede leer, pero hay ciertos pasajes de escritura que son difíciles de explicar, son difíciles de entender. Y un pastor que estudia puede entonces explicar la palabra de Dios a los miembros de la iglesia que a lo mejor no han estudiado al nivel de ellos, para poder explicarle qué es lo que la palabra de Dios quiso decir en ciertas cosas. Por ejemplo, la cultura en ese tiempo es muy importante entender cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo, al igual que en el Nuevo Testamento. Cuando usted, por ejemplo, cuando habla acerca de que es más fácil que un camello entre por la aguja del ojo de una aguja, ¿verdad?, que un rico entrar al cielo, pues cualquier persona dice, bueno, los ricos no van a entrar al cielo. Lo que él estaba hablando en ese momento es que en Israel, en Jerusalén, como ustedes a lo mejor saben, es una ciudad rodeada por 4 murallas bastante grandes. Y en esos días, la ciudad en sí, lo que era la ciudad, era adentro de esa estructura cubierta por paredes, para que cuando vinieran a atacar a los enemigos, venían a atacar, la ciudad estaba protegida por las murallas, y los que defendían a la ciudad se paraban en la muralla y empezaban a tirar piedras o arrows, lo que sea, lo que
usaban en esos tiempos para defender la ciudad. Entonces lo que hacían era que las entradas de la ciudad la cubrían, y lo que dejaban para entrar era solamente una puerta bien pequeña para entrar a la ciudad, porque en esa puerta la fortificaban para que no entraran con caballos o camellos o lo que sea a atacar la ciudad. Entonces, cuando sabían que estaban en alto, estaban esperando a ser atacados, cerraban las puertas de la ciudad, las entradas, y la única manera de entrar y salir de la ciudad era por una puerta donde tenías que enñangotarte y entrar por esa puerta. El camello puede entrar por esa entrada, pero tenían que desmontar todo lo que el camello tenía y poco a poco empujar el camello por esa puerta. Básicamente lo que estaba diciendo, ¿entienden? Eso se puede entender, que no es que es imposible llegar, es que es difícil. Porque el rico tiene que, igual que el camello se desmonta de todo lo que tiene, el rico tiene que desmontar, tiene que deshacerse de aquellas cosas que lo mantienen de servir al Señor. ¿Sí? Entonces, un pastor, un ministro puede dividir la palabra de Dios, enseñarla a la iglesia, para que ustedes salgan de la iglesia diciendo, wow, qué bueno, yo no sabía eso, qué bueno que aprendí. Un pastor no solamente es dado un hombre o una mujer de oración, pero una persona que estudia la palabra de Dios para poder explicarla a los miembros de la iglesia y que la iglesia sea bendecida por medio de eso. Amén. Seguro que hombres ricos van al cielo después que no dejen que sus riquezas los cieguen. Hoy en día uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, cristianos, es los dueños de Hobby Lobby. ¿Qué es Hobby Lobby? Okay. Ustedes saben que esa familia es cristiana, ¿verdad? Entonces ellos han construido el primer museo bíblico de la Biblia en Washington, D.C. Cuando estén en Washington, D.C., you gotta see that. It just opened up. Es nuevo. Tremendo, tremendo. Él puso sus riquezas, no solamente bendice a iglesias a través de los Estados Unidos, pero construyó y edificó un tremendo museo. I mean, it rivals Smithsonian, así de bueno es. No fue hecho on the cheap. Él puso mucho dinero en este museo bello. Si tienen un chance, just don't do it now, no diga your fault. Pero si tienen un chance, look at Museum of the Bible, MOB, yeah, Museo de la Biblia en Washington D.C. and you'll see pictures and video, amazing. So, él puso sus riquezas a buen uso en ese aspecto. También hace muchas otras cosas, obviamente, pero eso es un ejemplo de usar las riquezas para el Señor. No ha dejado que las riquezas de él o de esa familia los cieguen y los aparten de Dios, ¿sí? También es una persona que patrona su vida a los ejemplos de Cristo Jesús. Primera de Pedro 5, 1, 3 dice, the elders which are among you, I exhort you, who am I also an elder, and witness of the sufferings of Christ, and partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre or for some kind of financial gain, but out of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. So he's saying, just like Jesus, en la misma manera en que Jesús nos enseñó a cómo ser un siervo líder, y estábamos hablando ayer, un ministro debe hacer su vida, seguir a los pasos de Cristo Jesús, que él fue un siervo líder, no fue un líder que would lord over things. How would you say that, Pastor? Would lord over things. Que se hizo dueño. No un pastor o un ministro que se enseñoría de la obra, como hablamos ayer, que ellos estaban en el tiempo de líderes. Para nosotros ser un líder como Cristo, debemos ser siervo líder. Una persona que ve primeramente que es un siervo. El trabajo número 1 del pastor es de ser un siervo a la congregación, no de ser un señor sobre la congregación, entendiendo que la congregación, la iglesia, es propiedad de Cristo Jesús y nosotros simplemente somos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. Igual que el pastor que estuvo aquí primero antes de ellos fue mayordomo por los años que él o ella estuvo aquí,
Y el tiempo que llegó, que ya él o ella terminó de ser pastor aquí, él o ella no se llevó a la iglesia es de Cristo. Él simplemente dejó ir de lo que es el Señor y otro siervo vino y tomó las riendas de eso, con el entendimiento que es un mayordomo, no el dueño de eso. Y eso es lo que Cristo también nos enseñó bíblicamente. Número 10, una persona que dirige su casa bien es importante. Es bonito ver, pastor, sus hijas aquí y el testimonio de ella. Eso es aunque los pastores somos humanos y entendemos que ustedes como padres no son responsables 100% de la actitud y lo que sus hijos hacen después que se van de la casa. Todos entendemos eso, ¿sí? Es unfair, no es justo el decir, bueno, ese pastor mira a sus hijos, tiene 25, 27 años, mira, no están sirviendo al Señor. Aunque es triste y debemos orar para que eso no ocurra, pero entendemos que esa es una responsabilidad del pastor, de los pastores después que ellos hicieron su trabajo. Digo eso porque hay pastores que tienen hijos que no están sirviendo al Señor y eso nos debe reflexionar de que son otra vez explicando bien la palabra, entendiendo el contexto de la palabra, lo que está diciendo y la cultura. Pero especialmente cuando un pastor o los pastores tienen a hijos de un ejemplo tan bonito como las hijas suyas, eso es un gozo de poder ver. No es que ellas son perfectas, ¿quiénes de nosotros somos? Hay que tener cuidado porque a veces ponemos una carga sobre pastores que ni usted mismo la pudieran hacer. La gente religiosa hace eso. Nosotros somos gente religiosa. Somos gente de relación. Amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos pero primeramente no tenemos que buscar a nuestros pastores. Pero es bonito el poder ver. Pero uno de los requisitos es que el pastor dirija su casa bien. Porque la Biblia dice, si no puede dirigir su casa bien, ¿cómo dirigirá mi iglesia? Entonces, obviamente se puede ver aquí, y el ejemplo está en las perlas de sus hijas, de sus nietas, sus matrimonios. Otra vez, no hay perfección, pero es bonito ver eso. Yo tengo un hijo de 17 años, que pronto el año que viene va a salir a la universidad, y mi oración, pastor, es que todo lo que yo le he enseñado a él, que él pueda poner en práctica cuando salga de mi casa. Ahí de este momento en adelante, lo que él haga está en las manos de él y Dios, porque así es que es. Pero uno ora y espera. Yo he hecho, mi esposa y yo hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer. Y él ama a Dios, él sirve a Dios. Y él está buscando una buena escuela ahorita solo. Ok, número 11 y 12, y después terminamos con esto y ya termino. Un hombre que ama a Dios y ama al pueblo. Primera de Pedro 1:22 dice, See, ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto the faint love of the brethren. See ye that you love one another with pure heart fervently. En otras palabras, un pastor debe amar a Dios primeramente, con todo corazón, toda su alma, todo lo que está dentro de él, pero también amar al pueblo. Amen. Y obviamente es algo que yo puedo ver aquí muy evidente, lo pude ver ayer en el tiempo con los líderes. Una persona que ama a Dios y ama al pueblo. Qué bonito es ver cuando eso ocurre, que ama y se da por el pueblo. Una persona que le preocupa a la gente, es paciente, es generoso y gentil, es humilde, no es selfish, no es egoísta, es un hombre, una mujer de paz. Cuando digo hombre, estoy hablando del género humano, sí, hombre y mujer, hombre. Que sabemos que vemos el gozo del Señor en la vida de ellos. Un hombre y una mujer de Dios que aman a adorar a Dios. Un hombre que está dispuesto a servir a Dios. Un hombre y una mujer que trabaja y trata a los jóvenes de misma manera que trata a los de alta edad en la iglesia, o sea, con amor y respeto. Así sea, porque es joven, no lo voy a tratar con menos respeto a aquellos que tienen más edad.
sino que hay un sentir de que aprecia a todos en la congregación. Tiene un corazón hacia aquellos que están en prisión y en hospitales, aquellas que son padres solteros y parejas casadas. Ve el trabajo del pastor, qué complicado a veces puede ser. Tiene que ser todo para toda la gente, casi como un político. No, pero mucho mejor. Tiene que tener coraje, no que sea enfadado, sino courage. Y fuerte, que su fuerza venga del Señor, porque no hay ninguna otra manera que se pueda hacer a menos que la fuerza del Señor le dé al pastor para poder hacer todo ese trabajo que tiene que hacer. Una persona que sea dispuesta a predicar lo que es correcto sin temor. Y en los días que vivimos se pone más y más complicado esa parte. Porque hay incluso, aquí estaba escuchando hace poco que aquí en el estado de Georgia la legislatura quiere pasar un bill para proteger a los pastores en el púlpito. En otras palabras, si ya están hablando de eso, es porque ya hay un riesgo o hay una amenaza a que el pastor va a ser limitado a lo que él o ella puede decir en el púlpito. Porque hay cosas que a lo mejor otras personas van a ver como hate speech, es lo que se está hablando. Entonces están pasando legislatura, por eso es importante que la ciudadanía esté al tanto. A lo mejor usted no sabía, yo no vivo aquí, yo sé de eso porque estoy al tanto de lo que está ocurriendo. Es importante porque un día se puede levantar y el pastor no puede decir lo que tiene que decir y lo puede tirar a la cárcel. Esos días van a venir. Porque el que yo esté predicando justicia y righteousness, que yo esté predicando eso en el púlpito, va a ser considerado hate speech. Okay? No, yo no creo que debemos hablar mal de otras personas, I'm going to be very clear. Okay? I don't believe we should be gay bashing. I don't believe we should be ridiculing other people that have issues. No creo que debemos usar ese santo púlpito para ridicular a otras personas ni hablar mal de los que están en el mundo gay. ¿Okay? No creo en eso, no creo que ese es el lugar del púlpito, pero creo que debemos predicar la palabra entera de Dios y hablar que algunas cosas son, igual que el adulterio es pecado, la Biblia habla muy claro acerca de un hombre estando con un hombre, una mujer con una mujer es pecado. Y el mero hecho que yo diga eso va a llegar al punto, la legislatura quiere hacerlo, que es lo que yo acabo de decir me puede llevar a la cárcel. Porque es considerado hate speech. Entonces, ahora en Georgia, aquí mismo ahora, hay legislatura que está quiere ser pasada, no ha pasado todavía, para poder proteger a los pastores de que ellos puedan decir, predicarle la palabra de Dios sin tener temor que lo lleven a la cárcel. Es triste, pero es donde estamos viviendo. Pero un pastor debe levantarse con coraje, right? With courage, sabiendo que aunque me lleven a la cárcel, yo predicaré la palabra de Dios. Eso no es algo nuevo. Pedro, Pablo, todos ellos llegaron a estar en la cárcel porque predicaban cosas que el gobierno romano, el imperio romano veía como un ataque a las leyes de ellos, y por eso lo tiraban a la cárcel. No es nada nuevo, pero creo y temo que esos días van a llegar y ya están a la puerta. Eso es lo que es un pastor. Cuando vemos un pastor que es un hombre, una mujer que tiene el corazón de Dios, a eso me refiero. La importancia de ser una persona que tiene esas cualidades que he hablado hoy en día, y si está tomando notas, las repetiré brevemente para que tengamos: es llamado de Dios, escogido de Dios, ungido de Dios, enviado por Dios, dado a Dios como un regalo, dado de parte de Dios a la iglesia como un regalo. Es un hombre, una mujer de oración. Es un hombre que estudia, una mujer que estudia la palabra de Dios y presenta la palabra de Dios en el contexto que fue dado originalmente. Una persona que quiere ser y patronar su vida de acuerdo a como Cristo nos enseñó. Un hombre, una mujer que dirige su casa bien. Un hombre, una mujer que ama a Dios y ama al pueblo, y una persona que le preocupa al pueblo, se preocupa por el pueblo, perdón. Y ahí hablé acerca de las diferentes personas aún en el cuerpo, así sea joven
persona de alta edad, si esté en prisión o esté libre, una persona que se desvive hasta cierto punto por esa gente. Es un pastor. Y yo no tengo ninguna duda que los pastores que ustedes tienen aquí en este lugar son un hombre y una mujer de ese calibre. Y ustedes están bendecidos. Ustedes, esta iglesia está bendecida. Me quedan 5 minutos. Quiero ser fiel al tiempo y me enseñaron a mí en la Universidad Bíblica, pastor, que debo levantarme para que me puedan ver, debo abrir mi boca para que me puedan escuchar y debo sentarme para que me aprecien. O sea, en unos minutitos quiero sentarme para que puedan apreciar lo que yo he dicho en el día de hoy y que digan, ay Dios mío, este hombre va a seguir. Pero brevemente, mencioné temprano en el sermón acerca de que Dios persigue a los frustrados. Y me refería a Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, y es una historia bastante larga, a lo mejor usted la ha escuchado. Pues básicamente cuando Pedro estaba pescando y pasó toda la noche pescando y no pescó nada, se regresó a la orilla del mar y ahí los ve a Jesús. Jesús vino, él no era pescador, él era un carpintero, obviamente, como sabemos, y aquí está ese carpintero dándole advice instrucciones a esos pescadores profesionales. Esto le dice a ellos. El problema es, básicamente, Jesús dice, deben regresar otra vez al mar y tirar la red al otro lado del barco. Ahora, si usted es un pescador profesional y un carpintero viene de ti y te dice, el problema por qué no pescaste es porque tenía la red en el lugar incorrecto. How simplistic, right? Qué simple solución. Y es casi ofensiva, como que, ¿de qué tú estás hablando? Yo estuve allí, tú no estabas allí con nosotros. ¿Qué diferencia hace si es un lado o el otro? I mean, really think about it, right? Isn't that funny? ¿Qué diferencia? Me estás diciendo, Jesús, que vaya otra vez donde estaba, y el problema era que tenía la red en el lado izquierdo, tenía que poner el lado derecho. To me, that's really funny. Porque en el natural, en lo natural, se ve ridículo. Como que, you're wasting my time. Pero ellos quisieron honrar a Jesús, y that you see them, okay, let's just do what he says, Vamos a enseñarle que no hay diferencia, este que no es pescador, este carpintero. Me imagino que la mente humana de ellos tenía que haber pensado, bueno, Señor, aunque la Biblia dice que ellos le dijeron, Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Pedro. Pero como tú lo mandas, echaré las redes, dice él. Esa fue una respuesta, they were trying to be nice, porque es el Señor, right? Pero imagino en la humanidad, yo sé como tú y yo somos humanos, también Pedro era humano, sí, y yo me imagino que aún cuando ellos estaban empujando en la barca otra vez al mar, decían, él va a ver que eso va a funcionar, pero vamos a hacerlo para poder por lo menos apaciguarlo. Se empujan el bote, tiran la red al otro lado, y la Biblia dice que empezaron que cogieron una pesca tan grande que tuvieron que pedir a los otros botes que vinieran a ayudarle, y las redes estaban rompiendo de tantos pescados que pudieron pescar. La lección de eso, amigos y hermanos, cuando nosotros hacemos y vivimos la vida nuestra a nuestra manera, siempre lleva a frustración. Siempre. Cuando nosotros tratamos de vivir, tener un matrimonio a la manera nuestra, a la manera mundana de este mundo, a los valores que el mundo dice que es un matrimonio, siempre lleva a frustración. Siempre, sin duda. Y a veces la solución es tan simple y tan simplística, si puedo usar esa palabra, como trátalo de la otra manera. Que uno dice, pero ¿para qué voy a gastar mi tiempo si eso no tiene sentido? Y no hacemos el cambio de pensar y continuamos haciendo lo mismo, frustrándonos aún más y más. Y en el caso del matrimonio, eso puede llegar al divorcio. Porque la frustración llega a ser tan grande que ya no hay solución a ese problema y ni Dios mismo me puede ayudar en esto. Es lo que decimos, es lo que pensamos. Y al terminar aquí en esa tarde, parte de lo que quería compartir hoy, porque me imagino que en una congregación de ese tamaño
hay hombres y mujeres que aunque estás sonriendo, aunque estás aquí, qué bueno que estás aquí, a lo mejor hay cierto nivel de frustración en tu vida, que está como el café percolating, está ahí en the background. Y vienes y tratas de hacer lo correcto, pero estás profundamente frustrado. Y a lo mejor en esta mañana, el Señor te quiere decir a ti, pon en mí, trátalo de otra manera, confía en mí. Trátalo de mi manera, dice el Señor. Estás frustrado, estás cansado, has estado como Pedro pescando toda la noche y ya las fuerzas te han ido. ¿Por qué no lo tratas de mi manera? Déjate llevar por los consejos del pastor, déjate llevar por los consejos del consejero que te está haciendo. Cualquier sea la situación que te encuentras, yo sé lo que es vivir una vida frustrada. Y no tengo el tiempo ahora ni la oportunidad de compartirlo, pero créeme, yo llegué a un punto de que mi matrimonio ya estaba a punto de divorcio. Mi esposa y yo nos separamos por casi 4 o 5 meses. Y yo era pastor. Entiendo lo que es estar ahí. Pero aunque era pastor, había cosas en mi vida que yo estaba, en mi matrimonio, que estaba haciendo de mi manera, sin consultar a Dios, sin ser dirigido por Dios. Y eso es lo que me llevó al lugar donde estaba. Así que le animo a aquella persona que está aquí en ese día. Trátalo de la mano. Dios te persigue, Dios está buscando, Dios está. Y la manera en que puedes llegar al lugar donde ya no estás en ese lugar es que tienes que ser convencido de su poder. Segundo, tienes que convencerte del pecado o indignidad tuya. Tienes que reconocer que lo has hecho de mal. Primeramente tienes que reconocer que Dios puede. Que Dios puede con la situación que tú te encuentras. Segundo, que tienes que convencerte que estás en error, que has cometido pecado, que estás en rebelión contra Dios. Lo quieres hacer de tu manera. Es como un niño que se emperra a hacerlo a su manera y el padre está ahí, no, pero déjame ayudarte, y el niño emperrado y se pone, así nos ponemos a veces con Dios. Tienes que reconocer que estás mal. Tercero, Él nos envía a servirle, Él nos comisiona a servirle. Y por último, tienes que llegar al punto en tu vida donde tú lo valoras a Cristo más que nada más en tu vida. Eso es lo que vemos en esos versículos que he dado. El tiempo no me da para expandir más en ello. Pero al ser aquí en ese día, sal de aquí convencido del poder de Dios. Que cuando Dios dice, tira la red al otro lado de tu barca, Él bendecirá esa acción de fe en tu parte. Cuando tú dices, ya Señor, reconozco que a menos que tú vengas a ayudarme en esto, es un fracaso total. Voy a hacerlo de tu manera. Y voy a confiar que tú eres poderoso para ayudarme. Segundo, Señor, perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona mi estado haciéndolo a mi manera. Tercero, Señor, haré lo que tú has pedido que yo haga. Haré los trabajos que tú has pedido que yo haga. Seré obediente a ti. Y por último, Señor, quiero llegar a un punto en mi vida que yo te amo más a ti que a mi vida misma. That you love me more than life itself. Ese quebrantamiento que yo pasé en mi vida me llevó a reconocer, Señor, yo te quiero servir a ti y amar a ti más que mi propia vida. Con todos ojos cerrados, todos los inclinados, vamos a orar.